el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora de la tarde que están realizando su altar familiar. Hoy jueves 17 de diciembre vamos a continuar con los temas que se han venido impartiendo sobre sabiduría del libro de Eclesiastés, y el tema que hoy toca es amonestaciones de Salomón. Les invito a que nos presentemos delante del Señor para escuchar la enseñanza. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Cristo de la gloria, por esta preciosa hora de la tarde que nos permites estar juntos, reunidos como familia para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú que ministre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que llegue y toque la vida de mis hermanos, los corazones. Prepara nuestras vidas para recibir en esta hora palabra tuya, Jehová de los ejércitos. Te alabo y te bendigo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te presento mi vida, Señor Jesús, y la de mis hermanos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, versículos del 1 al 7. La bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, hermanos, el tema de hoy, les repito, es amonestaciones de Salomón. Y vamos a empezar con ¿qué es una amonestación? Amonestación es redarguir, reprender, exhortar a una persona por un error o falta que haya cometido para que no lo vuelva a cometer. Esta parte es muy importante, la última parte. Cuando alguien nos amonesta o nos llama la atención de algo, es para que no volvamos a cometer ese error. Es la finalidad de una amonestación. Entonces, eso es el significado de amonestación. Entonces, Salomón observó a los creyentes en sus prácticas de adoración, alabanza, oraciones, y cuando hacían votos o promesas a Dios. Se dio cuenta de que no todos eran sinceros y observó lo más posible en la conducta de los fieles. Vamos a ir viendo 3 puntos. Uno es la reverencia en la casa de Dios, y el versículo 1 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, en este versículo, la palabra nos está diciendo que debemos, como cristianos, anhelar de aprender todo lo que en el templo se enseña, todo lo que en la iglesia se nos enseña. Debemos, como cristianos, apreciar la enseñanza y aprovechar todo momento para conocer las profundidades de la palabra del Señor. Todo cristiano que aprende se prepara, nos preparamos cuando leemos la palabra del Señor,
nos instruimos, aprendemos, conocemos más de lo que Él tiene para nosotros, de todo lo que el Señor nos quiere enseñar, lo vamos a encontrar mediante el estudio, la lectura de su palabra. Entonces dice que de como cristianos debemos de apreciar la enseñanza y aprovechar todo momento para conocer las profundidades de la palabra del Señor. Todo cristiano que aprende se prepara para ser un buen adorador y para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que vivamos, de acuerdo a los designios divinos. Poco sería provechoso que nos gocemos en la liturgia, que participemos en el culto, si no hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. La enseñanza bíblica nos ilumina, como dice allá en Salmo 119. Ahorita les confirmo bien la cita, es Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la Biblia es la lámpara, la que nos va a iluminar, la que nos va a enseñar sobre los mandamientos, los designios. Hay algunas Biblias que traen una parte que dice qué podemos encontrar en la Biblia y viene como que algunos temas en específico, que cuando se entra a un trabajo, cuando se está enfermo, cómo obtener el perdón. Y hay algunas Biblias no las traen, pero algunas sí. Y el tema es cómo podemos encontrar ayuda en la Biblia. Y viene cómo ser un buen amigo, cómo ser un líder, cómo celebrar el nacimiento de un niño. Y vienen varias partes de que nos pueden ayudar. Entonces, pues hay que escudriñar las escrituras, hermanos. Entonces, debemos de como cristianos tener esa hambre por conocer, por querer saber más sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos primeros versículos de este capítulo 5, nos enseña cómo debemos de cuidar o cómo debe ser nuestra conducta en la casa de Dios. Y Salomón menciona algunos aspectos de la adoración. Como aspecto número 1 es la ofrenda de sacrificios. Y si nos vamos a Romanos 12, 1, 2, la bendita palabra del Señor dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta parte dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cuál puede ser esa manera de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo? Pues en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra. Son algunas maneras de presentar. Ya no se hacen sacrificios como se hacían antiguamente. Yo estaba leyendo hace unos días el libro de Números, de Deuteronomio, y donde menciona el Señor de algunos sacrificios que se hacían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y cómo era el sacrificio de los animales, que debían de elegir un animal muy perfecto, sin manchas, menciona varios aspectos ahí de cómo debería de ser el sacrificio, y eso se menciona en la Biblia muy detallado de cómo debería de ser ese sacrificio que se ofrecía antes. Entonces, de una manera muy estricta todo. Hoy ya no tenemos que hacer ese sacrificio. Ya el Señor hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario.
y por su gracia y su misericordia nosotros estamos el día de hoy aquí. Amén. Entonces, ese es el aspecto número 1. El otro aspecto es mediante ofrendas, aportaciones económicas. Hay muchas maneras de aportar en la obra del Señor. En la iglesia hay muchos ministerios que se requieren de aportación económica. Independientemente de la ofrenda que se levante en los servicios, está el apoyo a misiones, a los misioneros que están alrededor del mundo, está el apoyo de ofrendas con aseo y vigilancia, o cuando este año pues no se tuvo tanta obra en la iglesia, pero cuando se ha hecho obra en la iglesia pues se pide apoyo económico. Entonces hay maneras de aportar económicamente para la obra del Señor. Y en cuanto a esas aportaciones o en cuanto a esas ofrendas, deben ser de manera voluntaria y de corazón. Vamos a leer en Éxodo 25 del 1 al 2. Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces el título de ese capítulo es la ofrenda para el tabernáculo, y pues dice que debería de ser de su voluntad y de todo corazón. Amén. Así debe ser nuestra ofrenda, hermanos. Debe ser con excelencia. Aquí mismo en Éxodo 25, en los versículos del 3 al 7, dice: Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Entonces, ¿por qué menciona que con excelencia? Porque si nos damos cuenta, menciona muchos detallitos que cómo debería hacerse esa ofrenda para el tabernáculo. El Señor pedía que fuera de oro, de plata, de cobre, con piedras preciosas, de madera fina. Entonces debe ser con excelencia. Debe tener también un objetivo. Y ahí mismo en este mismo capítulo, versículos 8 y 9, y harán un santuario para mí. Esa ofrenda la estaba pidiendo para el santuario de Dios, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Entonces el Señor estaba pidiendo para qué iba a ser esa ofrenda: para el tabernáculo, para el santuario, y se iban a hacer también otros utensilios. Amén. Entonces la ofrenda debe ser voluntaria, de corazón, con excelencia, debe tener también un objetivo. Entonces, si nosotros prometemos alguna ofrenda al Señor, pues ya veremos más adelante en el capítulo que estamos estudiando de Eclesiastés 5, que dice que si a Dios prometemos algo, que lo cumplamos. Amén. El otro aspecto es de la adoración y la alabanza y las buenas obras. Vamos a leer en Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si leemos bien el versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio del sacrificio de alabanza. Entonces debemos de alabar su nombre constantemente, que dice que es fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer buena obra. Pero el hacer buena obra, hermanos, tampoco va a ser para jactarnos ni para ir profiriendo por la calle: "Ay, yo hice esta ayuda, yo ayudé aquí, yo ayudé allá". No. Es como humildad, de buena voluntad, de corazón. Así debe ser la ayuda mutua, porque ayudamos a alguien más, a eso se refiere. Amén. Entonces, pues aquí menciona la enseñanza que debemos de dar ofrenda de sacrificio y debemos de dar adoración en la alabanza y en buenas obras. Debemos de desear la enseñanza, hermanos, porque la enseñanza es fructífera y nos ayuda a evitar a tener errores en el camino. Amén. Como dice en el capítulo 1 del libro que estamos de Eclesiastés, que dice: "Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal". Y es que los necios los insensatos son las personas que no tienen esa disposición de aprender, que no tienen esa disposición de saber, de conocer de la palabra del Señor. Entonces, que no seamos como ellos, nos está diciendo la palabra del Señor, que no nos asemejemos a ellos, sino que vayamos con ese corazón, cuando vayamos a la iglesia, que vayamos con ese corazón dispuesto a atender la palabra del Señor, dispuesto a entregarnos de todo corazón desde que empieza el servicio hasta que termina. Entonces, de aprender de todo lo que aquí se hace, allá en la iglesia se hace. Amén. Entonces debemos de tener una actitud de conocimiento, debemos de buscar el conocimiento de la palabra del Señor. El segundo punto es la advertencia acerca de la oración. En el versículo 3 de Eclesiastés 5 dice: "Porque en la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de palabras la voz del necio". Dice que nuestra oración debe ser algo serio. No se debe tomar con ligereza o negligencia. En Mateo 6:7 dice: "Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos". Entonces nuestra oración no se debe tomar a la ligera. Es el momento, debemos entender que la oración es el momento en el que estamos en intimidad con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y que está presto para oírnos. Y nuestra oración debe de ser, de entrada debemos presentarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado, pero nuestra oración debe de ser sin tanta palabrería, dice el versículo que acabamos de leer. Amén. Una oración es aceptable cuando viene de un corazón sincero, humilde, humillado, como dice en el Salmo 51:17: "Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios". Entonces, esa es la clave, que dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, porque le estamos siendo sinceros al Señor, porque estamos viniendo ante su presencia a decirle: "Señor, aquí está mi vida, te entrego esto, te entrego lo otro", para agradecerle también por todas sus bendiciones. Entonces debe ser
No debemos de tomar a la ligera la oración, sino debemos de darnos el tiempo para orar. Amén. Hay que ser diligentes. ¿Y qué es hay que ser diligentes en la oración? ¿Qué es ser diligentes? Es poner interés, esmero, empeño. A veces tal vez nos gane el cansancio, nos gane el sueño, nos gane el ajetreo del día, pero debemos de tomar un tiempo para poder ser diligentes en la oración, en la lectura, y así iremos creciendo. El Señor nos va a ir llenando de sabiduría cada vez que leamos su palabra, cada vez que nosotros abramos la Biblia y la escudriñemos. El Señor nos va a ir hablando a través de ella, y vamos a estar más en comunión también con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, mediante la oración. Entonces, debemos de poner esa diligencia en la oración, hermanos. Yo los invito a que seamos diligentes y constantes, que a veces eso es lo que hace falta también, constancia en la lectura, en la oración. Debemos de ser diligentes en ambas cosas. Amén. Vamos a analizar en Salmos 27, del 7 al 9, que dice: el salmista David expone ahí su corazón en el Salmo 27. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces el salmista David, expone su corazón y le dice: no te olvides de mí. Cuando le dice: oh Jehová, con mi voz a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Señor, atiende mi súplica, atiende mi oración. Si leemos el título del salmo, es Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, el salmista David le dice: ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido misericordia, que el Señor extienda su misericordia en la vida de nosotros? Y respóndeme. Muchas veces el Señor nos ha respondido, hermanos. Y si aún no ha respondido a su petición, no desmaye. El Señor sabe cuándo. Amén. Y le dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, el salmista David, como que ahí solito también se exhortaba, que decía: ve y busca al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo, buscando el rostro del Señor, y como que no se iba a dejar de orar hasta que el Señor le respondiera la petición que él tenía. Porque al principio del salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Señor, tú eres mi todo. ¿A quién más voy a ir si no es a ti? Y eso debemos de decirle al Señor: Señor, tú eres mi luz, mi salvación, eres mi ayudador, mi protector, mi fortaleza. ¿A quién voy a ir si no es a ti? Porque tú estás con nosotros. Amén. Entonces, sabemos que el Señor no se ha apartado de nosotros. Su Espíritu Santo está ahí. Solo es cuestión, hermanos, de que nos acerquemos con ese corazón contrito y humillado, para que el Señor pueda oír nuestras peticiones. Dios escucha lo que decimos, y a veces, en algunas ocasiones, puede que nos gane la emoción, ¿verdad? Pero el Señor escucha lo que decimos. Él sabe lo que estamos pasando. Aprendamos a depender, de Él. Amén. El punto número 3 es las promesas que hacemos a Dios. En Eclesiastés, regresamos a nuestra cita base, Eclesiastés 5, del 4 al 7, dice:
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces, Dios escucha lo que decimos, y a veces, por ejemplo, yo viene a mi mente cuando hay obra en la iglesia y obra fuerte, puede que nos gane la emoción, y a veces que se levantan las cooperaciones, digamos, yo voy a aportar tanto, yo voy a aportar tanto, y cuando venimos a ver, no se ha podido dar la cooperación, y pues ya los hermanos ya lo requieren, porque pues se necesita para la obra, ¿no? Que para eso se pide. Entonces, debemos de prometer a Dios. Si vamos a prometer algo, debemos de prometer a Dios cosas reales, de acuerdo a nuestra situación, y no que nos gane la emoción. Entonces, debemos de prometer. Nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad de promesa en cuanto a lo económico, en cuanto a lo espiritual, y debemos de hacer promesa. Pues nosotros mismos nos conocemos con base a eso, hermanos. En relación a ello, debemos de hacer esas promesas al Señor para no fallarle, porque si leemos el versículo 5, dice, el versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Al no cumplir nosotros la promesa que nosotros le estamos haciendo a Dios, sea cual sea, nos volvemos insensatos, mentirosos, porque no estamos cumpliendo esa promesa que al Señor hicimos, porque es voluntario, ¿no? El Señor nos está diciendo, tú vas a prometer esto, no. Nosotros somos quienes hacemos la promesa, y por eso debemos de hacer una promesa que sea real, de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, no tardemos en cumplirla. Cumple lo que prometes, termina el versículo. El versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, debemos de ver bien qué es lo que vamos a prometer al Señor, para que no tardemos en cumplir esa promesa, y así Dios se agrade de nosotros. Amén. Quizá a veces las circunstancias que nos rodean nos lleven a no cumplir la promesa, pero por eso, les repito, debemos de hacer la promesa de acuerdo a nuestra capacidad, y no dejar que las emociones nos ganen, de acuerdo a nuestras posibilidades. Si prometemos y cumplimos, seremos bendecidos. Entonces, desde el principio del capítulo, Dios demanda obediencia. Amén. Entonces, debemos de obedecer y cumplir lo que prometemos para ser bendecidos. Amén. Yo no sé si usted ha hecho algunas promesas a Dios y no las ha cumplido, o si ya las cumplió. Felicidades, qué bueno, hermano. Pero si no las ha cumplido, es el momento que le podamos pedir perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname porque no he podido cumplir esta promesa. Perdóname, Señor, porque he fallado aquí, he fallado allá. Y es válido, el Señor yo creo que nos oye y ve nuestra situación, pero para siguientes ocasiones ser diligentes también en ello, en lo que vamos a prometer, pensar bien y analizar, por ejemplo, en cuanto a cuestión económica,
si no tenemos una entrada en cuanto a economía, que digamos, pues hoy en día está la situación muy difícil, entonces pues no prometamos cantidades exuberantes. Entonces debemos de prometer de acuerdo a nuestra capacidad. Amén. Entonces, pedirle perdón al Señor por aquellas promesas que tal vez hemos hecho y no las hemos cumplido, y decirle: Señor, perdóname, y a partir de hoy, pues, ser más diligentes en lo que prometemos. Amén. Como concluyendo, recordemos que el título es Amonestaciones de Salomón, y en nuestra cita base en Eclesiastés 5, el título pues dice: la insensatez de hacer votos a la ligera. Entonces, como dice el tema de la lección es amonestaciones, algunas de las amonestaciones, y vamos a retomar de manera general. Ya como conclusión dice que de entrada que nos acerquemos más a la casa del Señor. Pero más que una amonestación, hermano, yo creo que sería como recomendaciones, consejos que nos da el rey Salomón. Amén. Que nos acerquemos más a la casa del Señor, que no nos demos prisa con nuestra boca ni con el corazón, que seamos de pocas palabras, que no tardemos en cumplir las promesas a Dios, que cumplamos lo que prometemos, que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar. Temer a Dios, que es el último versículo, el versículo 7, y me gustaría dejarlo al último. Le voy a dar lectura, que dice el versículo 7: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces nos está mandando el rey Salomón, nos está dando el consejo de temerle a Dios. Entonces estos son como siete consejos que el Señor nos da mediante el rey Salomón aquí en el libro de Eclesiastés, y nos van a servir, hermanos, para nuestros aspectos de la vida, para no errar, para seguir adelante en el camino del Señor. Ciertamente el título se llama Amonestaciones de Salomón. Entonces el Señor usó a Salomón para que nos aconsejara de esta manera en este libro de Eclesiastés, pero no esperemos una amonestación más grande por parte del Señor, tal vez porque prometemos y no lo hemos cumplido. Entonces no esperemos que el Señor venga y nos amoneste de una manera más fuerte. Tenemos a la Biblia, que es, como se los dije, como dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y si la leyéramos, si la escudriñáramos, nos ahorraríamos tal vez muchos dolores de cabeza. Entonces yo les invito, hermanos, a que sigamos con la lectura de la palabra, sigamos con la obediencia a nuestro Señor, con el ayuno, con la oración, para que el Señor nos siga hablando mediante su palabra, para que el Señor siga hablando a nuestra vida, para que sigamos teniendo esa comunicación con el Espíritu Santo, y sigamos adelante. Se los he dicho en predicaciones anteriores, los tiempos que vienen cada vez vienen más difíciles, y debemos de encomendarle a Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros papás, a nuestros familiares, para que sean alcanzados, para que también ellos alaben al Señor, y pues esa es nuestra batalla, hermanos, tal vez con nuestra familia, pero no debemos de desmayar, no debemos de desesperarnos en el camino, sino al contrario,
seguir sirviendo al Señor sin importar la circunstancia y seguir presentándonos ante Él con ese corazón contrito y humillado, para que el Señor escuche nuestra petición y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis peticiones. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Yo les repito, ya viene el 2021 y el reto es para toda la iglesia en general. Entonces, de seguir adelante, de seguir sirviéndole al Señor con humildad, de seguir acercándonos más, a aprender más de la palabra del Señor, para que sigamos nosotros teniendo más sabiduría, para que sigamos nosotros aprendiendo, conociéndola a Él mediante su palabra. Entonces, espero que haya sido de bendición esta enseñanza, hermanos. Yo les invito, vamos a orar y vamos a decir al Señor que nos perdone si no hemos cumplido alguna promesa. Usted sabrá, y decirle al Señor que pues de ahora en adelante vamos a tener ese compromiso con Él, de ser más diligentes en su obra. Amén. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, te damos gracias, Cristo de la gloria, por este tiempo que nos permites estar en comunión, en altar familiar, Padre Santo. Bendice, Señor, a las familias que están haciendo su altar familiar. Ayúdanos, Señor, a entender de tu palabra, a escudriñarla cada día más para entender lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, que abras nuestra mente, que abras, Señor, nuestro entendimiento para aceptar palabra tuya, Padre Santo. Y, Señor Jesucristo, si te hemos fallado en algo, perdónanos, Señor, si no hemos cumplido promesas que te hemos hecho. Perdónanos, Padre bendito, celestial, misericordioso. Bendice a cada familia, Señor, que ha hecho su altar familiar. Bendice a los pastores, Señor, a los copastores, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu bondad, porque hasta hoy tu misericordia se ha extendido con nosotros, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo no nos ha dejado, Padre Celestial, porque eres nuestra ayuda, porque eres nuestra fortaleza, porque eres, Señor, nuestro refugio, Padre bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, y en tus manos dejo la vida de aquellos hermanos que han escuchado este mensaje, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.